Hola nuevamente, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de un tema que se ha solicitado desde hace días y que tiene que ver nuevamente con el tema del peso. Aunque ya he hablado en otros momentos de algunos aspectos del peso, hoy voy a ser muy específico, sobre todo con el metabolismo. Espero que sea de su interés y podamos nosotros ir entendiendo qué es lo que sucede y cómo nosotros podemos optimizar el tema de nuestro peso. Bien, antes que nada, vamos a diferenciar entre obesidad o sobrepeso. Se considera que todo el mundo debe tener un peso sin tener en cuenta pues, algunos aspectos como son la edad, la genética, la raza, la actividad, el tipo de cuerpo, el metabolismo y sobre todo los aspectos emocionales. Los condicionamientos generalistas han hecho mucho daño y han hecho ricos a muchas personas, a muchos negocios que consideran que todo el mundo tiene que tener un peso, tiene que tener las condiciones, y eso no es así. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cada quien tiene un tipo de metabolismo, un tipo de cuerpo, y debemos adaptar los tratamientos dependiendo de esa necesidad. El hecho de que se mantenga o que se establezcan estereotipos producen mucha frustración y mucho gasto y sobre todo muchos problemas emocionales. Así que hay condiciones mórbidas que son importantes también tomar en cuenta y no solamente lo que diga la báscula. ¿Por qué se acumula grasa en el cuerpo? Entender el metabolismo en el organismo es fundamental para poder corregirlo. La grasa que consumimos nos engorda. ¿Qué factores coadyuvan a subir de peso? ¿Qué factores nos ayudan a bajar nuestra talla? ¿Es nuestro metabolismo el problema? Hay aspectos fundamentales que hay que considerar. La salud emocional también es fundamental para bajar de peso. ¿Qué hay que saber sobre las grasas? Bueno, es importante consumir grasas adecuadas en la dieta. Es fundamental eliminar las grasas trans en la dieta que se encuentran sobre todo en alimentos procesados. En el tema de las grasas vegetales en general, deben de ser de primera presión en frío o llamadas vírgenes, grasas vírgenes, y se deben consumir a menos de 36 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo. Para freír con grasa es necesario usar grasas saturadas animales o vegetales, o sea, de cadena larga, que puedan soportar arriba de los 120 grados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las grasas vegetales no todas pueden servir para freír, porque después de los 36 grados, lo que sucede es que estas se oxidan. Nosotros no somos vegetales, nosotros pertenecemos al mundo animal, por lo tanto nuestras grasas, las que consumimos y las que producimos, se van a volver en grasas saturadas. La palabra saturada es la que ha traído la confusión en el nombre, porque cuando escuchamos saturadas, pensamos que se saturan en el cuerpo, y no tiene que ver con eso, sino en el tipo de cadena de grasa que es. Entonces, no es lo mismo una grasa trans, que sí nos puede dar problemas, ¿sí? Que esa sí se puede ir acumulando en las arterias y darnos problemas importantes, porque está hidrogenada. Y las empresas de alimentos lo hacen para que no se pongan rancios los alimentos y duren más tiempo. Pero a la vez no producen ese tipo de problemas. Por lo tanto, hay que saber diferenciar entre grasas trans, grasas saturadas y grasas vegetales. Miren, la grasa en el cuerpo tiene importantes funciones. Y aquí he puesto 8 que son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, el almacenamiento de energía. Por ejemplo, en forma de reserva de triglicéridos. ¿Sí? El aislamiento térmico. La grasa subcutánea es un aislante térmico. ¿Vale? Nosotros muchas veces tenemos que considerar el clima. Hay personas que viven en climas muy fríos y aquí es donde la grasa se vuelve sobre todo fundamental. La grasa ayuda a formar la membrana celular. El colesterol y los fosfolípidos forman la membrana celular que protege, comunica y transporta sustancias. Constantemente están muriendo células y se están creando nuevas. En ese momento es cuando nuestro colesterol y los fosfolípidos entran en acción para ayudarnos a crear nuevas células. Las coenzimas también vienen de la grasa. El ácido, por ejemplo, el ácido linoleico, es precursor de coenzimas esenciales para el metabolismo.
transporte de vitaminas liposolubles, la vitamina D, la vitamina E, etcétera, la vitamina A, facilitan la absorción de estas vitaminas, de otra manera no las podríamos absorber. Hormonas. Las hormonas, sobre todo las esteroides, como son los estrógenos, la testosterona y el cortisol, vienen de la síntesis de las grasas. Es absurdo quitarnos totalmente las grasas porque entonces tendremos un fuerte desbalance hormonal. La protección celular. Las capas protectoras como la mielina de las neuronas vienen de la grasa. Las estructuras de las lipoproteínas es una mezcla de lípidos y proteínas que transportan lípidos en la sangre para el metabolismo de las grasas. Y también nos hace repelentes al agua. La cera en la piel mantiene elástica y seca nuestra piel. ¿Cómo funcionan las grasas en el cuerpo? Los ácidos grasos y los monoglicéridos se absorben por las células epiteliales del intestino. O sea, dentro del intestino tenemos unas células epiteliales que absorben estas grasas o estos monoglicéridos. Ahí se van a ensamblar como triglicéridos, que combinados con el colesterol y los fosfolípidos y las proteínas van a formar partículas más grandes llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones pasan a la linfa y luego a la sangre para distribuirse a los diferentes tejidos donde se va a realizar las hormonas, nuevas células y diferentes aspectos que necesita nuestro cuerpo para el metabolismo. Aquí es donde se produce un anabolismo, o sea, es la etapa de construcción, en donde las pequeñas moléculas son usadas para formar tejidos y órganos, ¿vale? A eso se llama anabolismo, es una etapa de construcción. En la sangre, los kilomicrones liberan triglicéridos a los tejidos que necesitan energía a través de un proceso de oxidación, y de ahí que el deporte es relevante. El metabolismo energético. Miren, todo el metabolismo energético realmente sucede en las mitocondrias. Estas se encuentran dentro de cada célula y son como los pequeños motores del cuerpo que van a convertir, sobre todo la glucosa, en energía. Cuando la glucosa es transportada por la insulina a las células, estas permiten el paso de la glucosa insulinada a través de una cosa que se llaman receptores insulínicos. Para entender esto, imaginemos que la insulina es una llave y los receptores insulínicos van a ser un cerrojo. Cuando la célula está saturada de glucosa, estos receptores insulínicos se cierran y ya no permiten más entrada de glucosa a la célula. Pero cuando la demanda de glucosa es mayor que la cantidad de glucosa circulante en la sangre, el hígado va a producir un catabolismo, o sea, todo lo contrario al anabolismo, y va a transformar las reservas de proteínas y grasas en energía. La movilización de las grasas es mucho más lenta que la de la glucosa y las proteínas. Por lo tanto, un ayuno severo va a producir una autofagia. Como la proteína se moviliza más rápido que las grasas, lo primero que vamos a perder en un ayuno severo va a ser los músculos, o sea, una sarcopenia. Y después se va a catabolizar la grasa. Por esa razón, es muy importante entender que no primero se va a consumir la grasa, sino se consume el músculo si nosotros no desayunamos, si nosotros no comemos adecuadamente, dependiendo del tipo de tratamiento que vayamos a llevar y el tipo de cuerpo que tengamos. Vamos a hablar primeramente cómo la mitocondria va a producir esa energía que todas las células necesitan. Toda célula, neuronas, músculos, corazón, todas nuestras células van a necesitar de esta energía. Así que los azúcares o polisacáridos se van a transformar en monosacáridos y van a ser transportados por la sangre con la insulina a las células para la formación de energía. Hasta ahí ya lo había explicado y queda claro. Ahora, las proteínas se van a convertir en aminoácidos, o sea, se van a hacer pequeñitos para pasar por el intestino, van a formar paquetes musculares, nuevas proteínas, enzimas y otras estructuras. Pero lo que ya no va a funcionar más se va a convertir en energía. Las grasas se van a transformar en ácidos grasos. Después de realizar sus funciones, nuevas células, hormonas y todo lo que he explicado, el remanente va a ser transportado por la L-carnitina a través de la membrana interna de la mitocondria, o sea, dentro
de la mitocondria va a transportar la L-carnitina, estos ácidos grasos, para que se conviertan en energía. Los tres elementos, aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, estamos hablando de proteínas, glucosa y grasas, van a ser convertidos dentro de esta mitocondria en acetilcoenzima para que puedan ingresar a una cosa que se llama el círculo de Krebs, donde a final de cuentas se van a transformar en ATP o en la energía que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Para hablar del ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico, que es muy interesante que se llame así, es un proceso fascinante que requiere sobre todo de oxígeno para llevar a cabo 10 reacciones, como estamos viendo en el gráfico. Al principio y en la última fase del ciclo de Krebs vamos a necesitar agua. Esta desempeña un papel importante dentro de este ciclo. Por lo tanto, la hidratación es fundamental para que nosotros tengamos energía. Cuando nosotros ya llegamos a este proceso del NAD, que estamos viendo aquí, estamos llegando a este proceso del NAD, este se va a convertir en NADH y se va a liberar CO2, se va a convertir en dióxido de carbono. Igual que lo hacen los coches, bueno, pues consumes oxígeno y se convierte en CO2. Este CO2 va a ser un detrito, o sea, es una sustancia de desecho que no se libera al aire, sino que se libera dentro de la célula le va a pasar a la circulación sanguínea y de ahí se va a liberar a través de los pulmones, exhalando con la exhalación, cuando respiramos. Cuando llegamos a este punto, esto va a dar lugar a la formación del succinil coenzima A. Una parte se transformará en GTP o GDP, o sea, en el ATP o la energía, mientras otra continúa con el ciclo, ¿vale? O sea, a partir de ahí, como nosotros vemos aquí en la parte roja, una parte de toda esta transformación metabólica se va a convertir en energía y otra parte va a seguir dando vueltas en el ciclo. Así que el siguiente paso, hay una enzima llamada succinato de hidrogenasa que es aportada por la hormona T3. Miren, esto es muy importante porque la hormona T3 es una hormona de la tiroides que es la hormona activa. Esta hormona T3 va a producir lo que es el FADH y el FAD. Y aquí esto nos va a permitir nuevamente a que se transforme en NAD, NADH otra vez y vuelve a dar vuelta el ciclo, ¿sí? El ciclo se va a completar gracias al agua y continuará de manera constante a medida que las células demandan energía. ¿Cuándo dejan de demandar energía las células? Nunca. Nosotros estamos teniendo un consumo. Sin hacer nada, ya tenemos un consumo importante de energía. ¿Por qué? Porque respiramos por el corazón, porque nos movemos, por todo ese tipo de cuestiones. Nosotros necesitamos una cantidad de energía que el cuerpo necesita fabricar. Es un proceso que no cesa y es esencial para el funcionamiento celular. Si nuestras mitocondrias son las que nos van a ayudar a metabolizar nuestras grasas, sobre todo la grasa que tenemos en exceso, y nos va a dar energía. ¿Cuáles son los factores que afectan al ciclo de Krebs? Miren, el problema de acumulación de grasas en el cuerpo se debe principalmente a este deterioro de la función de las mitocondrias que va sucediendo con la edad. O sea, conforme la persona se va haciendo mayor, se reduce la capacidad de convertir los alimentos en energía de manera eficiente. Por lo tanto, podemos ver que una persona joven puede comer muchas cosas, incluso en exceso de grasas y de azúcares, y no va a subir de peso porque en general, todas sus mitocondrias están funcionando y están consumiendo esa energía, ¿sí? De ahí que las personas jóvenes están nerviosas y necesitan descargar toda esta cantidad de energía. Pero con el tiempo, con la edad, las mitocondrias pues van deteriorando su función y cuesta mucho más trabajo eliminar estos excesos de energía. Por lo tanto, hay que comer menos con la edad para que nosotros tengamos un equilibrio. Otra cosa que también afecta al ciclo de Krebs es el estrés continuado. ¿Por qué? Porque va a mantener los niveles altos de cortisol, el cual interviene directamente en la función del ciclo de Krebs. Lo detiene. Por eso, cuando tenemos mucho estrés, tendemos a subir de peso, porque la función del ciclo de Krebs no se realiza adecuadamente. Y aquí
no requiere edad. Esto puede suceder en cualquier momento. Enfermedades como cáncer, diabetes, las enfermedades cardíacas, también afectan la producción de energía, o sea, intervienen en este ciclo de Krebs. Medicamentos como antibióticos y antiinflamatorios no esteroides pueden impactar en la microbiota y en el ciclo de Krebs también. Una nutrición deficiente de vitaminas, minerales y ácidos grasos también lo afecta. La falta de ejercicio aeróbico y una mala hidratación, como ya lo he mencionado, pues también nos va a dar problemas. Los metales pesados, toxinas en general, nos van a dar problemas, porque normalmente cuando hay muchas toxinas en el cuerpo, estas invaden el espacio intracelular, o sea, dentro de la célula, que es un espacio que no debe de estar ocupado más que por los nutrientes y los organelos que contiene cada célula. Al no poder eliminarse los detritos que se están produciendo y muchas sustancias ocupan el espacio dentro de la célula, pues tampoco entra suficiente oxígeno, no se eliminan los desechos y eso a final de cuentas nos va a producir menos energía, o sea, nos va a afectar nuestro ciclo de Krebs. El bisfenol A, ya he hablado en otros momentos del dichoso bisfenol A que viene en los plásticos y puede conducir a la obesidad, la diabetes y enfermedades cardíacas, ya que bloquean las enzimas cruciales en el ciclo de Krebs y van a dañar a las mitocondrias. Miren, esto es importante. Los plásticos van a dañar a las mitocondrias y van a aumentar los radicales libres. O sea, que el bisfenol A está en los plásticos. Tenemos que buscar la manera de eliminarlo, porque nos envejece y nos va a quitar energía. Otras cosas importantes, el tabaco y las adicciones a las drogas, pues también afectan al ciclo de Krebs, ¿sí? Pues esto es muy importante porque el deterioro, si no tenemos energía, pues nuestro cuerpo no funciona, nuestro cuerpo necesita energía para funcionar. Factores que van a favorecer la acumulación de grasa. La disfunción mitocondrial, así como lo acabo de explicar, va a impedir la transformación de las reservas. Un consumo mayor a la demanda de calorías y grasas, o sea, comer de más, sobre todo con la edad, no es positivo. Nos va a favorecer la acumulación de grasa. El sedentarismo. Dedicar 1 hora al día mínimo para hacer ejercicio, ya sea caminar, lo que sea, pero hay que moverse, ¿sí? El desequilibrio hormonal, como en el síndrome metabólico o el hipotiroidismo. Ya hemos visto lo importante que es la hormona T3 para que funcione adecuadamente el ciclo de Krebs. Por lo tanto, si no tenemos esta hormona, pues tenemos hipotiroidismo, estamos cansados y tendemos a acumular grasas. La genética. La genética puede influir en cómo el cuerpo almacena ya y acumula la grasa en ciertas áreas. El consumo de azúcares y carbohidratos refinados. ¿Por qué? Porque un exceso de carbohidratos y de azúcares va rápidamente a ocupar el espacio celular y puede producirnos una cosa que se llama resistencia a la insulina, la cual va a hacer que esa glucosa insulinada no se mantenga mucho tiempo en la sangre, lo que obliga a que el hígado lo transforme en grasa blanca visceral para tenerla como reserva. Y eso es lo que nos produce obesidad, sobre todo a nivel del abdomen, y eso es muy peligroso, es lo más peligroso. Otro factor que hace que acumulemos grasa con la edad, el metabolismo mitocondrial, pues ya había explicado que disminuye y puede acumular la grasa si se sigue comiendo igual que siempre. El estrés, también lo he explicado, un aumento del distrés, o sea, mantener los niveles altos de cortisol por un exceso de estrés, también va a favorecer la acumulación de grasa. La carga tóxica con glutamato monosódico, gluten, conservantes, plásticos, medicamentos, etc. Y las adicciones al azúcar, la comida con mucha grasa, el tabaco, medicamentos, alcohol y drogas. ¿Qué condiciones se requieren para bajar de peso? Pues miren, antes que nada, hidratación, ejercicio, alimentación adecuada, nutrición, que no es lo mismo hablar de nutrición que de alimentación, porque la nutrición nos habla pues, de los nutrientes, vitaminas, minerales, grasas y todo eso, que a veces no nos aporta la actual alimentación, ya que muchas veces pues los alimentos que compramos, pues, por la razón que sea, que el tierra está pobre, porque son cosechados fuera de tiempo, pues lo que nos van a producir
es que no tengan los suficientes nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Una terapia de control, esto es fundamental. Una terapia de control es fundamental para saber cómo vamos a evolucionar. Y las tarjetas o los dispositivos de bioresonancia de alta frecuencia cuántica, voy a explicarlo más adelante porque son fundamentales para mantener este tipo de información que le va a decir al cuerpo que necesita hacer para que nuestro proceso no se ralentice o se estanque. Y finalmente, las actividades emocionales. Todo esto es fundamental para bajar. Si nada más está usted haciendo dieta o a dieta y ejercicio y no está teniendo una buena hidratación, una buena nutrición, una terapia de control para saber qué es lo que su cuerpo está haciendo, pues lo más seguro es que vaya o a tardar mucho tiempo o va a tener una bajada de peso, pero después lo va a recuperar. Y aquí es donde vienen los problemas, porque necesitamos tener una conciencia diferente con respecto a este tipo de situaciones. Así que, si vas a empezar un protocolo para bajar de peso, hay un principio que debemos tener muy en cuenta: evitar la resistencia del cerebro. En mi libro El cerebro hambriento explico, si nosotros hacemos una actividad demasiado agresiva, violenta o muy impactante, el cuerpo tiende a protegerse y a resistirse. Entonces, en lugar de que nosotros consigamos bajar de peso, lo único que estamos haciendo es que el cuerpo entre en resistencia y mantenga las reservas. Por esto es muy importante que el proceso sea muy lento. ¿La mala hidratación puede contribuir a que aumente el peso? Claro que sí. La mala hidratación puede promover el sobrepeso. Beber suficiente agua es esencial para mantener un mecanismo adecuado y una buena salud general. Ya lo hemos visto cómo interviene directamente también en el ciclo de fuerza. Cuando una persona está deshidratada, su cuerpo puede confundir la señal de sed con la del hambre, lo que puede llevar a un aumento de la ingesta de alimentos. Además, la falta de agua puede afectar negativamente el funcionamiento adecuado del sistema digestivo y el metabolismo de las grasas, lo que puede contribuir a un aumento de peso. Así que, ¿qué consideraciones debemos tener, por ejemplo, para tener un ejercicio adecuado? Lo primero, hay que considerar la edad, porque no es lo mismo que pongamos a una persona joven que a una persona ya de arriba de los 50 años a poner un determinado ejercicio, no es positivo. La condición física general, una persona que nunca ha hecho deporte y va a empezar, pues también tenemos que considerarlo, ¿sí? La predisposición a hacer ejercicio, hay gente que no le gusta hacer ejercicio, pero tenemos que ver qué predisposición tiene y qué tipo de ejercicio le conviene para que no sabotee todos estos esfuerzos. La actividad laboral, si son personas con una actividad laboral intensa, el ejercicio tiene que ir adecuado a este tipo de situación. El tipo de cuerpo que se tiene. No todos tenemos el mismo organismo, el mismo cuerpo. Entonces tenemos que adaptar el ejercicio dependiendo de esto. Los objetivos que se buscan, por ejemplo, si se busca un objetivo para bajar de peso, para mantener el peso o para subir de peso, pues también eso lo tenemos que considerar. El tipo de actividad que le gusta a la persona. Si ponemos a una persona a levantar el peso y lo que ella necesita es, o que le gusta es nadar, pues nosotros tenemos que adaptar el ejercicio a este tipo de actividad. La actividad deportiva en personas de más de 50 años puede ir desde caminar hasta deportes de fondo, sin superar una hora de ejercicio para evitar la sobreoxidación, sobre todo en personas de más de 50 años. La capacidad física de cada individuo puede variar, pero la importancia de definir el tipo de ejercicio adecuado para cada persona. Definir el tipo de ejercicio se debe considerar su capacidad física, los objetivos personales, la coordinación, el peso, aumentar el fondo físico, simplemente mantenerlo activo. Hay que tener en cuenta, pues como dije, la actividad laboral, porque influyen los resultados del ejercicio. Y por último, elegir el tipo de ejercicio, sobre todo si el cuerpo pues, es mesomorfo, ectomorfo, endomorfo o un somatotipo mixto, recordando que no hay un cuerpo mejor que otro, cada uno tiene sus propias ventajas y desafíos. Las zonas ectomorfas pues, son delgadas, con articulaciones pequeñas, extremidades largas, pecho plano, hombros pequeños, poco músculo, metabolismo rápido, tienen dificultad para ganar peso, pero y tienen una constitución ligera, no acumulan grasa rápidamente, les cuesta mucho trabajo desarrollar músculo.
Se recomienda que desayunen, aumentar los granos enteros saludables, hacer comidas pequeñas repartidas en el día entre 5 o 6 veces, y un control dietético para evitar la pérdida excesiva del músculo. Deben priorizar las proteínas, las grasas saludables, frutas frescas, vegetales, legumbres y granos integrales. Deben evitar los azúcares simples, las bebidas alcohólicas, quesos grasos y cereales refinados. Su dieta debe de ser 50-60% de carbohidratos, 10-20% de grasas y 15-25% de proteína. Su entrenamiento debe ser ligero de fuerza, 3 días a la semana trabajando todos los grupos musculares principales. Las personas mesomorfas tienden a ganar masa muscular y ennegrecer con facilidad. Sus proporciones son equilibradas, tonificadas con un buen desarrollo muscular. Suelen tener una comprensión atlética y pueden tanto ganar músculo como engordar con facilidad. Son personas fuertes, de hombros anchos, piernas fuertes, buena respuesta al ejercicio, pero tienen la tendencia a acumular grasa en la parte inferior del cuerpo. Sus huesos son grandes, cintura estrecha, escasa grasa corporal, apariencia simétrica y testosterona alta. Una combinación saludable de carbohidratos complejos, proteínas y grasas es la clave para que funcionen bien. Así que los hidratos deben ser abundantes en vegetales y ricos en fibra para evitar las harinas blancas y los azúcares simples. 1.6 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal a lo largo del día es fundamental. A más masa muscular, incrementar el volumen de carbohidratos. Las grasas que deben ingerirse deben ser poliinsaturadas, monoinsaturadas o omega 3. Su entrenamiento debe combinar una mezcla a partes iguales de ejercicios cardiovasculares y de fuerza para mantener grandes resultados. Los endomorfos son personas que tienen un metabolismo muy lento. Tienen tendencia a acumular grasa y dificultades para desarrollar músculo. Tienden a no tolerar bien los carbohidratos, lo que resulta en un mayor sobrepeso y porcentaje de grasa corporal. Van a requerir más constancia en su rutina de ejercicios y alimentación. Tienen huesos grandes, robustos y grandes. Poco músculo, cintura ancha, extremidades cortas, más caderas, sobre todo en mujeres, cabezas redondas y articulaciones anchas. No se recomienda que reduzcan sus calorías diarias, ni coman muchas veces al día. Deben evitar los azúcares simples y aumentar proteínas y grasas para impulsar el hambre funcional sobre el hambre emocional. La dieta keto puede funcionar en algunas personas endomorfas para quemar grasa, aunque hay que vigilar sus efectos secundarios. En todo caso deben priorizar los carbohidratos integrales. Su entrenamiento debe ser aeróbico, la elíptica para quemar grasa acumulada y mantener su peso idóneo e intercalarlo con ejercicios anaeróbicos y de mayor intensidad. Los deportes de fuerza, potencia y equilibrio como el lanzamiento de peso, la halterofilia o la lucha son convenientes. Sus entrenamientos deben incluir a todo el cuerpo, con movimientos compuestos para quemar más calorías, y cardio de bajo impacto y ligero para no lastimar las rodillas, como puede ser la natación y el ciclismo, 3 veces por semana durante 20 a 30 minutos en la zona objetivo que quieren bajar. La terapia de control es capaz de supervisar no solo el progreso, sino también el exceso en todas las áreas del cuerpo. Es fundamental vigilar tanto la dieta como el pH del cuerpo, así como los aspectos oxidativos del mismo. Es importante comprender también los aspectos del metabolismo y la eliminación de toxinas en el organismo. Cuando se busca perder peso es necesario un enfoque integral en el tratamiento. Aquí es donde la bioresonancia adquiere gran relevancia, ya que abarca todos los aspectos físico, mental, emocional y energético. Tarjetas y dispositivos de bioresonancia de alta frecuencia cuántica. La bioresonancia de control periódico es una técnica que requiere refuerzo para mantener al organismo trabajando con la información necesaria y optimizar el tratamiento a largo plazo y a largo tiempo. En este caso, las tarjetas o dispositivos de alta frecuencia cuántica juegan un papel crucial al mantener la información que el cuerpo necesita para responder constantemente a la pérdida de grasa, reducción de talla y pérdida de peso. Esta herramienta resulta fundamental como complemento para que el cuerpo continúe el proceso a un plazo más largo y mantener los resultados obtenidos. Dentro de las actividades emocionales, que es uno de los aspectos más difíciles de resolver, como son las adicciones a la comida, al azúcar y las emociones tóxicas, entre otras. Y estas emociones tienden a sabotear cualquier esfuerzo que inicie una persona, por lo que se requiere un entrenamiento emocional constante para reeducar a la mente y mejorar los aspectos emocionales.
Dedicar unos pocos minutos para agradecer las actividades del día y practicar ejercicios de meditación y enfoque de los propósitos mostrará un avance significativo en el proceso de perder peso. Como mencioné anteriormente, el exceso de cortisol se convierte en un enemigo poderoso de nuestro metabolismo, por lo que mantener emociones saludables facilitará la reducción del peso. Aquí todo lo que sume para reducir el exceso de peso nos va a ayudar. La paciencia, mis queridos amigos, es la clave en este fascinante viaje hacia el bienestar. Recordemos que esto es un tratamiento a largo plazo, un emocionante sendero hacia una nueva forma de metabolizar la vida misma. Llegar al objetivo es solo el comienzo, pues se trata de acostumbrar al organismo a una nueva transformación profunda y duradera. Así como la naturaleza en cada estación, nuestro cuerpo también se adaptará y prosperará con el tiempo. Hay que confiar en el proceso y abrazar cada pequeño paso en tu salud y autodescubrimiento. Ningún cuerpo y ninguna persona es igual. Así que en este tratamiento juntos alcanzaremos la armonía que anhelamos en cada una de nuestras células y de nuestro ser. Espero que esto les ayude a entender. Les agradezco mucho el tiempo que se están tomando para ver este vídeo. Y no duden, si tienen preguntas, en ponerse en contacto para explicarles más a fondo cómo funciona este procedimiento de bajar de peso de manera profesional y con buenos resultados. Te puedo hablar en mi caso. Hasta ahora he bajado 20 kilos, he aumentado mi ejercicio y también, sorprendentemente, he bajado desde el punto de vista de la edad metabólica 20 años. Así que sé que funciona y sé que a ustedes también les puede funcionar. Muchas gracias.